Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Un gusto estar otra vez en lo que va a ser la segunda capacitación de agentes sanitarios esta vez. Venimos de hacer una capacitación con más de 800 inscriptos que hubo en la etapa anterior, exitosa por lo cierto, con un montón de autoridades presentes. Y en esta oportunidad no vamos a salir en vivo, ustedes nos van a estar viendo en diferido, debido a que, bueno, obviamente tenemos la veda electoral próxima, así que hemos decidido hacer un diferido y contarles un poquito en esta segunda capacitación, que es solamente para agentes sanitarios, lo que vamos a ir realizando durante esta serie de eventos, primero virtuales y posteriormente presenciales. Recordarles un poquito que en esta oportunidad nosotros vamos a tener un temario basado en lo que es el diseño del plan de salud, el rol del kinesiólogo en el campo de juego, a cargo del licenciado Lucas Godoy, el vendaje en el campo de juego, a cargo del licenciado Marcos Gómez, y RCP básico, a cargo del doctor Daniel José, que próximamente los voy a presentar. Para los que no vieron la clase anterior, el plan que tenemos pensado con los agentes sanitarios luego de la convocatoria es en los meses de agosto y septiembre realizar una serie de eventos como los que estamos empezando. Esas clases se van a basar en primeros auxilios y urgencia en el campo de juego 1, 2. Al lado ustedes están viendo los docentes que hemos invitado para estas oportunidades. El 24 del 9, la segunda parte de primeros auxilios con doctores del CEMPRO que van a estar invitados durante toda esta serie de conferencias. El 8 del 10 viene toda la parte epidemiológica y presentación de protocolos. Y por último, la parte presencial, el 18 al 22. Importante saber que durante todas estas capacitaciones virtuales que son obligatorias, ustedes van a tener una serie de preguntas para responder después de las charlas. Esas preguntas ustedes las van a tener presentes durante 24 horas en el link que van a recibir a su mail, y si en esas 24 horas no se responden las preguntas, se considera como ausente. Recuerden que la ausencia y el 70% de las preguntas correctas van a permitir que ustedes se gradúen, por así decirlo, y continúen con el siguiente paso, que es en octubre, donde se va a hacer una selección de 80 agentes sanitarios, 80. ¿Por qué? Porque para hacer la parte práctica nosotros necesitamos tener una reducción de los más de 400 aspirantes que tenemos. Por último, obviamente, lo que más todos decíamos, del 23 al 29, vamos a tener el evento en toda la provincia. ¿Qué queremos saber del plan de salud? Bueno, ustedes tienen que saber que este evento es un evento que hace 23 años que se realiza, surgió en el año 98, históricamente, después de haber tenido un problema limítrofe entre Chile y Argentina, se decidió comenzar con esta serie de juegos. El juego fue en un primer momento amateur, con el paso del tiempo fue aumentando la calidad, hoy tenemos hasta chicos que trabajan desde lo olímpico entre los seleccionados. En esta oportunidad en San Luis venimos de tener un receso, el año pasado no se realizó e iba a ser en Chile, este año lo vamos a realizar aquí, y la idea es presentarles más o menos qué pasa a nivel de lo competitivo en esta serie de charlas. Lo primero que tienen que conocer es que va a haber 12 lugares de competencia distribuidos entre San Luis y Villa Mercedes, aproximadamente unos 1.300 deportistas en 9 disciplinas. Esas disciplinas son el handball, son el básquet, el vóley, el atletismo, el ciclismo, la natación, el taekwondo, entre otras disciplinas. Tanto vóley, tanto handball, tanto básquet son de femenino y masculino. Toda esa cantidad de deportistas tienen alrededor una serie de logísticas bastante importante, entre ellos más de 200 voluntarios que van a estar trabajando, más de 100 empleados del gobierno que van a estar trabajando alrededor de toda esta serie de eventos que vamos a tener durante estos 5 días. Y obviamente vamos a tener un sistema de emergencia rodeándolo. Aproximadamente unas 300 horas de ambulancia que van a estar distribuidos en todos los centros. La pregunta es, ¿dónde entran ustedes? Bien, los agentes sanitarios, que van a ser entre 70 y 80, van a estar distribuidos en grupos de A3, en un ratito les voy a contar cuál es la idea. Y por último vamos a tener más de 200 voluntarios, todos pertenecientes a esta corte que hemos citado. Todos ustedes van a ser
capacitados en urgencia, en emergencia, en el rol de ustedes dentro del campo de juego, epidemiología y demás. Les cuento un poquito que las autoridades sanitarias que van a tener cada delegación, estamos reuniéndonos desde enero de este año, sabiendo que había una pandemia, teníamos que conocer qué íbamos a hacer durante todos estos días. Entonces, cada región de las que ustedes están viendo allí tiene un representante médico. Estos representantes médicos durante los Juegos tienen un jefe de protocolo, un jefe médico de los Juegos Binacionales, que es quien le está hablando. Obviamente vamos a tener un sistema de emergencia, en este caso va a ser privado. La doctora María José Sanglá va a estar a cargo del comité de crisis. Con nosotros estuvo resolviendo todo lo que es tema de protocolo. Y el brazo ejecutivo de la parte epidemiológica lo va a realizar el doctor Rodrigo Verdugo. El Ministerio de Salud, obviamente, está por sobre todo esto, trabajando con nosotros en conjunto para cualquier eventualidad. Todo lo que sea emergencias lo vamos a resolver en el Policlínico Regional y las lesiones menores las vamos a resolver entre el sistema público y privado, algo en el Ramón Carrillo, algo en los sistemas de Mercedes, en los sistemas dentro de la ciudad. Sin aburrirlos, estos son todos los responsables médicos que tenemos por región. Y acá llegó un poquito contarles cuál es la idea con cada uno de ustedes. Cada uno de esos recintos deportivos van a tener competencia desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 18 horas. La idea sería que en cada recinto haya 3 de ustedes trabajando. ¿Por qué 3? Porque 2 van a estar colaborando con el sistema de emergencia en todo lo que sea atención de lesiones leves. ¿Y qué es lesión leve? Bueno, la serie de charlas que vamos a participar nos van a dejar que ustedes sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer y dónde van a tener injerencia y cuándo llamar al sistema de emergencia, que obviamente va a estar en cada cancha con una ambulancia. Hay una figura que lo vamos a llamar auditor de protocolo, que es dentro de estos 3, va a haber uno de ustedes que se va a encargar netamente de controlar que durante toda la participación de los equipos se cumplan los protocolos desde que se inicia hasta que se termina la participación de los equipos. Esa persona va a estar en la entrada, controlando el ingreso con barbijo, que no tenga contacto el deportista con el público, que todos los que estén alrededor no tengan mayores injerencias sobre el deportista. Todo eso obviamente lo van a tener en la charla que van a tener en la parte epidemiológica, donde se les va a contar acerca del protocolo. El resto va a participar dentro del campo de juego con las urgencias mínimas. Todos ellos, o sea, todos ustedes, van a responder a la licenciada Mariana Luberriaga. ¿Qué va a hacer esta licenciada? Es el que va a organizar a cada uno de ustedes, va a estar a cargo de ustedes para cuando necesiten algo. Todos ustedes van a tener obviamente comunicación con ella para cualquier cosa que necesiten y obviamente es la que se va a encargar de llamarlos ante cualquier eventualidad. Obviamente Mariana responde a quien les habla y obviamente yo respondo al resto de personas que ya les presenté. Las funciones, como les dije, dentro del operativo sanitario y dentro del protocolo epidemiológico. Dentro del operativo vamos a tener el sistema de emergencia en cada uno de los estadios y en grupos de A3, cada uno de ustedes, en cada cancha, en cada uno de los recintos deportivos que vamos a usar, que son 12, como les dije al principio. Este es el protocolo epidemiológico que ustedes han visto, salió por todos lados que ya está autorizado. El que están ustedes viendo es el playbook. El playbook es una síntesis del protocolo que para hacerla más ameno se hizo ya con un lenguaje mucho más participativo, mucho más juvenil, por así decirlo, y el objetivo de eso es explicar durante cada cosa todo lo que van a ir haciendo y obviamente estar siempre en contacto con el deportista. Cada una de las cosas del playbook, repito, se las vamos a enseñar durante esta serie de clases. Por último, es bueno explicarles que ya tenemos una página que es la que ustedes se han inscrito. En esa página ustedes van a tener noticias de todo lo que va pasando durante
serie de eventos y serie de cosas que vamos haciendo para llegar hasta el día del evento. En esa página ustedes ya tienen, si quieren empezar a leer ese protocolo del cual estoy mencionando, este va a ser el binacional y el mail oficial que van a tener durante todo el día. Cualquier duda que ustedes se planteen, este mail es respondido por una secretaria que tenemos para todos ustedes, que es la licenciada Ivana Massimino. Y por último, importante, recuerden, para acreditar su asistencia, ustedes van a recibir en su mail un Google Form con todas las preguntas acerca de esta clase. Esa va a ser su asistencia. Y recuerden que ese Google Form solamente va a estar hábil 24 horas. Pasadas esas 24 horas, por más que ustedes vean el video, no se va a considerar presente. Si ustedes tienen algún problema con el mail y no les llegó, es este el momento de pedir que rápidamente se le acerquen al mail que ya les mandé para que ustedes digan, tengo un problema en el mail, y así podemos resolverlo. Necesitamos el 100% de las asistencias. Cada clase es importante y con esa forma nosotros nos aseguramos de que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. Por último, necesitan tener el 70% de las respuestas correctas. No se puede participar si no se cumple con estas normas. Por lo tanto, para octubre no van a poder realizar el RCP vía presencial. Por último, recordar que ustedes, terminando la asistencia completa a cada uno de estos web que vamos a hacer, ustedes van a tener un certificado otorgado por el Ministerio, la Secretaría de Deporte. Por último, recuerden que estamos muy entusiasmados con esto y que necesitamos que ustedes estén capacitados para esto. Por eso apelamos a que sigan estudiando y sigamos en contacto. Bien, para continuar, la primera charla va a ser resucitación cardiopulmonar básica. La charla está a cargo del doctor Daniel Horacio José. El doctor es cirujano cardiovascular, jefe del programa de Sistema de Emergencias Médicas Provincial, un doctor muy reconocido a nivel provincial, y tenerlo realmente es un privilegio. Así que, doctor, muchísimas gracias por su presencia y lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Sergio, por la invitación. Un gusto estar, la verdad que es un amigo, por eso habla bien. Estamos aquí para, bueno, todo este grupo de gente que se está formando, que estamos viendo de aportar nuestro pequeño granito de arena para colaborar en su capacitación, para que estos binacionales tengan la cobertura que merecen, y no tengo dudas que ustedes van a hacer todo lo posible para que salga fantástico como en otras ediciones y como acostumbra las cosas que organiza Sergio hacer. El tema que me han dado es un tema que es importante desde el punto de vista del impacto social que tiene un evento cardiovascular o un evento de muerte súbita, más en circunstancias de realización de deportes, y bueno, por eso hay que conocer algunas cosas básicas, elementales, para darle respuesta a esto. Nosotros sabemos que la muerte súbita es el fallecimiento que se produce en la primera hora desde el inicio de los síntomas, el fallecimiento inesperado de una persona aparentemente sana que se encontraba bien en un plazo de 24 horas previas. Es decir, la muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Es decir, que eso le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, como ya lo vamos a ver. Es una patología que se lleva alrededor de 40.000 fallecimientos por año, es decir, estamos hablando de una muerte súbita cada 12, cada 15 minutos, que hay que estar preparado. Hay una ley nacional de RCP que nos ampara ante la realización de maniobras de reanimación. Por eso no hay que tener miedo, hay que hacerle frente si nosotros estamos ante un evento de estas características.
porque es la única forma que nosotros podemos colaborar para salvar una vida. Es muy difícil que alguien haga una parada cardíaca al lado de una ambulancia o de sistema sanitario, con lo cual lo que aprenda la comunidad, o en este caso ustedes, los agentes sanitarios, va a ser fundamental hasta que llegue cualquier sistema de emergencia, que difícilmente llegue en menos de 5, 6, 7 minutos, que es el tiempo de oro para salvar esa persona. Lo que haga cualquier rescatista o cualquier transeúnte va a ser fundamental. ¿Por qué ocurre la muerte súbita? ¿Por qué ocurre una parada cardíaca? Bueno, hay muchas causas. Las primeras son la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo y que puede llevar a una parada cardíaca o un evento cardiovascular mayor. La asfixia, la electrocución, lo que ya decíamos, la enfermedad cardiovascular, el ahogamiento, los cuerpos extraños en la vía aérea con la consiguiente hipoxia severa que lleva a la parada cardíaca, intoxicaciones, alergias graves, consumo de algunas drogas o el exceso de algunas drogas también. Entonces todas estas cosas son las que nos pueden llevar a tener algunos síntomas que pueden o no aparecer, pero por ahí aparecen mareos, latidos cardíacos acelerados, palpitaciones y la pérdida de conocimiento antes de pedir ayuda. Muchas veces los mareos y los latidos acelerados pueden no estar y simplemente se desploma la persona cuando está hablando con nosotros o cuando va caminando. Entonces, lo que hablábamos antes, la muerte súbita puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Nadie está exento. Algunos pueden tener antecedentes, enfermedades previas, pero bueno, le puede ocurrir a cualquiera. Ustedes verán que hay gente que reportan como sano, como gente que hacía deportes, que hacía deportes recreativos incluso, y sin embargo hace una muerte súbita inexplicada porque todos lo hacían un deportista sano. Entonces, bueno, es algo que no podemos remitir solamente a un grupo etario y decir, no, bueno, lo que pasa es que ya era grande, tenía muchas enfermedades. No, le puede ocurrir a cualquiera y esto hay que tenerlo presente. Los minutos que hablábamos son muy importantes porque hasta que llegue cualquier sistema de emergencia, si algo puede colaborar con el paciente es el masaje cardíaco precoz, identificar la muerte súbita y que ese masaje cardíaco precoz sea eficiente, sea bien hecho para preservar todos los órganos bien irrigados como para que puedan tener una sobrevida mayor. Y el paciente no solo pueda salir de la parada cardíaca, sino que además que salga de la parada cardíaca, salga con la menor cantidad de secuelas posibles. Si nosotros consideramos un paciente apenas hace una muerte súbita, una parada cardíaca, si en ese momento ya tiene una mortalidad del 10%, si ese paciente hiciera una muerte súbita adentro de una ambulancia, charlando con el médico, pues justo era un amigo, ya en ese momento tiene una mortalidad esperada del 10%. Si no comienzan a hacerse las cosas que se deben hacer, va a ir perdiendo el 10% de probabilidades de sobrevida cada minuto que pase. Con lo cual, en los primeros 5 o 6 minutos vamos a estar en un 60 o un 70% de posibilidades de que ese paciente no salga de su parada cardíaca. Y que es el tiempo perdón, que nosotros, como sistema de emergencias, más o menos uno puede arribar 5 u 8 minutos. Si esos 5 u 8 minutos no se hace nada, al arribo de cualquier móvil de emergencia, la sobrevida, la tasa de sobrevida va a ser realmente escasa. Entonces, nosotros tenemos un protocolo que tenemos que valorar y que considerar. ¿Qué es lo primero que hay que ver cuando hay una persona que se desplomó a la vista de nosotros o que alguien nos comentó que se desplomó, nos llamaron que se desplomó? Que la escena sea segura. Lo primero que tenemos que ver como rescatistas es no transformarnos nosotros también en víctimas. Porque esa escena
puede ser que la muerte la haya ocasionado, por ejemplo, una electrocución. Entonces, si el cable, el piso está húmedo, hay un cable, o tiene un cable agarrado la persona que hizo el evento, y nosotros lo vamos a rescatar, seguramente nos transformaremos en víctimas, correremos la misma suerte que al que fuimos a ayudar, a tratar de colaborar. Lo mismo si eso ocurrió en un ambiente cerrado, que posiblemente haya gases o incendio, o si, por ejemplo, esa muerte súbita ocurre en una avenida, bueno, habrá que primero contener el tránsito vehicular antes de generar el rescate a esa persona, si no nos vamos a transformar en víctimas de otro incidente, o sea, vamos a ir a cubrir una muerte súbita y vamos a tener un incidente por atropellamiento, que tampoco es lo que nosotros esperamos. Es decir, nosotros no tenemos que transformarnos en víctimas. Siempre, siempre, siempre una escena segura. Posteriormente, valorar la conciencia de la persona que vamos a rescatar. Si responde, si respira, se lo estimula, se lo toma de los hombros, fuerte, fuerte, se le dice, señor, señor, ¿me escucha? ¿Puede hablar? ¿Puede respirar? ¿Qué le pasa? Bueno, si no responde, si no escucha, si no responde, si no se mueve, si lo vemos que está flácido, bueno, le podemos desabrochar la ropa, la camisa, y ver si si respira, si ese tórax se mueve, ya lo veremos más adelante. Posteriormente, el tercer paso muy importante es activar el sistema de emergencia, el 107 o el número que en la ciudad donde uno vive tenga. Es muy importante conocerlo, es muy importante si uno se va de vacaciones a algún lugar, averiguar cuál es el número de emergencia, el número abreviado de emergencia del lugar. En la mayoría se está uniformando el 107, pero muchas veces hay lugares donde es el 911 o donde es algún otro número. Entonces, bueno, eso es importante saberlo. En el caso de la provincia de San Luis, el sistema de emergencia funciona en el 107, el número es el 107, el número de referencia, y nosotros ahí tenemos que generar la activación del sistema. ¿Cómo vamos a activar el sistema? Le vamos a indicar a alguien de los que nosotros tenemos a la vista, de los que se aproximaron a ver el evento que ha ocurrido. A uno lo vamos a señalar con el dedo y le vamos a decir, vos llama al 107 y decile que hay una persona que ha hecho una parada cardíaca, un paro cardíaco, decirle dónde estamos con precisión, estamos en la avenida tal o en la calle tal, a tal número, entre tal y tal, y si hay alguna referencia mejor, de modo tal que con esa información los sistemas de emergencia ganen tiempo y no pierdan tiempo muchas veces buscando una dirección que le dimos en forma inexacta o con pocas precisiones. Cuarto, posicionar a la víctima boca arriba sobre una superficie dura. Nunca debemos hacer maniobras de reanimación sobre superficies blandas, porque cada masaje que hagamos no va a ser efectivo porque el paciente se va a hundir y entonces jamás vamos a lograr la compresión cardíaca que nosotros necesitamos. Entonces siempre posicionar la víctima boca arriba y sobre una superficie dura. Si está arriba de una cama, bajarlo de la cama y ponerlo en el piso, si está sobre una cama, sobre un sillón, sobre un sofá. Posteriormente comenzar las maniobras de reanimación, que ya vamos a ir viendo cómo son, y que son 30 por 2. En épocas prepandémicas hacíamos 30 masajes cardíacos a un ritmo de 100, 120 por minuto por 2 respiraciones. Luego, con la pandemia, dejamos de hacer respiraciones, entendiendo que es un riesgo para el rescatista también, y dejamos de hacer respiración, solo hacemos masaje, o sea, reanimación cardiopulmonar solo con las manos, y lo que hacemos en época de pandemia es girar la cabeza del rescatado en contra de la posición donde nosotros nos colocamos, y si podemos taparle la boca y la nariz con algo, o barbijo si tiene, o alguna remera o alguna prenda, mejor. Y posteriormente la desfibrilación, que no es el tema que nos ocupa ahora, que ya es
tema para RCP avanzado. Entonces, ¿qué hago? Escena segura, algo que lo que habíamos hablado, sacudimos los hombros levemente, nos garantizamos la escena segura previamente, que no haya cables, que no haya gases tóxicos, que no haya tráfico, que no haya un incendio, que no haya ningún peligro para el rescatista. Entonces, sí, ahí vamos, nos aproximamos, sacudimos los hombros, o sea, vemos estado de conciencia, lo valoramos, le gritamos, le hablamos fuerte, señor, señor, ¿está usted bien? Los amarreamos un poco de los hombros. Antes tocábamos los pulsos, el tema de los pulsos en RCP básico, o para la comunidad muchas veces no es tan simple, en gente no entrenada, tocar algunos pulsos o percibirlos bien. Entonces, bueno, ese estímulo, ver si se mueve, si mira hacia algún lado, o si responde, bueno, eso ya nos da un índice que está en parada cardíaca o no. Pero puede no responder, pero porque esté desmayado, sin embargo está el corazón funcionando y está respirando. Entonces también tenemos que ver eso, si respira, si se mueve. Entonces miro, escucho, siento si la respiración, si se mueve el tórax, si hay movimiento de aire. Pedimos ayuda y pedimos un DEA, usted llama al 107, con todas las indicaciones, dígale que hay alguien, o sea, no lo digamos en general llamar al 107, porque ustedes quizá cuando comienzan a asistir al paciente que está en el piso o que está con el evento grave, quizá levantan la vista y ven 3 o 4 personas que están con el celular y ustedes suponen que esas personas están llamando al sistema de emergencia. Pues no, muchas veces esa gente, ustedes no tienen garantía que estén llamando. Muchas veces están llamando a la familia porque conocen al que se desplomó. Muchas veces están llamando a su casa para avisar que van a llegar más tarde. Otros están con otra llamada que nada que ver. Otros están filmando lo que pasó. Pero nadie está llamando al 107 y usted, o al sistema de emergencia que fuese, y ustedes están confiados que se está llamando a quien corresponde y van a empezar a realizar maniobras de reanimación sin tener la garantía que el sistema está activado, la cadena de vida está activada, la cadena de emergencia está activada como para que les presten una ayuda de mayor capacidad, de mayor entrenamiento, de mayor envergadura. Podemos en algunos casos, hay lugares donde hay DEAs, que son desfibriladores externos automáticos, que funcionan solos, uno lo prende, le pone las paletas, incluso el equipo mismo dice dónde colocar las paletas en el paciente para hacer lecturas de electrocardiograma y hacer descargas eléctricas si hace falta. No en todos los lugares hay, uno lo puede pedir, pero lo importante, lo fundamental es comenzar con las compresiones ininterrumpidas a una frecuencia de 100, 120 latidos por minuto, a una profundidad de 4 o 5 centímetros de profundidad, valga la redundancia, cosa de que el corazón se contraiga lo suficiente para mandar a la circulación la sangre que tiene adentro, y lo que es muy importante es cuando uno suelta el tórax, que lo suelte completo, es decir, que la descompresión sea completa para que el corazón se relaje y aspire sangre de la periferia para volverse a preparar para una nueva compresión. Entonces, ¿está consciente o inconsciente? Tose, se mueve, no tose, no se mueve, está pálido, tiene el cuerpo flácido, está sudoroso, está frío. Me tomo 10 segundos para valorar a ese paciente y pedimos ayuda. Esto tiene que ser rápido porque recuerden que decíamos que todo el tiempo que se pierde son posibilidades de sobrevida que se pierden, o además de perder posibilidades de sobrevida, lo que hacemos es aumentar las posibilidades de que si ese paciente sale de esa parada cardíaca, tenga algún grado de secuela mayor. Son solamente 10 segundos, volvemos nuevamente, disculpen que sea repetitivo, pero es muy importante todo. Si respira, miro, siento, escucho, miro si se mueve el pecho, miro si sale aire por la boca, la nariz, me tomo 10 segundos para evaluar al paciente y comenzar las maniobras de reanimación si hace falta. Entonces repasemos nuevamente.
Escena segura, siempre escena segura. El rescatista es fundamental. Un rescatista nunca debe transformarse en víctima, sino perdemos un recurso muy valioso y no ayudamos a quien en realidad vamos a ayudar. Valoramos la conciencia, responde, respira, activamos el sistema de emergencia indicándole a una persona, vos llama al 107. Vos decide dónde estamos, con precisión el lugar y qué es lo que está ocurriendo en este lugar. Posicionamos la víctima boca arriba sobre una superficie dura para poder realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar correctas. Comenzamos las maniobras. En esta época, 120 por minuto de frecuencia, rápido, profundas, a una profundidad de 4 o 5 centímetros, y ahí, bueno, comenzamos las maniobras. ¿Cuándo dejamos de hacer RCP? Bueno, acá hemos puesto 3, en realidad hay 4 motivos por los cuales uno dejaría de hacer RCP. La persona recobra la conciencia. ¿Recobra la conciencia? Perfecto. Hemos logrado nuestro cometido. En ese caso lo que hacemos es colocarlo de costado, que es una posición de recuperación, cosa que si el paciente tuviese algún reflujo, vómito o algo, no se broncoaspire. El otro motivo por el cual nosotros como rescatadores dejamos de hacer RCP es la llegada del servicio médico, del sistema de emergencia, y el otro que tenemos es el agotamiento del rescatador. Si el rescatador se agota y bueno, uno realmente a ese ritmo y con esa intensidad no puede hacer más de 5 o 10 minutos de reanimación efectiva. A partir de ahí empieza a perder la efectividad, la profundidad, la fuerza y la frecuencia. Entonces el agotamiento del rescatador, si bien gente entrenada puede hacer muchísimo más, pero bueno, un transeúnte, bueno, por ahí no es tanto lo que puede hacer. Sí, es muy importante, y uno quizá lo tenga que tener en cuenta, es que cuando nosotros estamos haciendo RCP podemos identificar a alguien de los que están alrededor, si hubiese más gente alrededor, a los que le podemos decir, fíjate por favor lo que estoy haciendo porque después en un par de minutos te voy a pedir a vos que lo hagas, y se puede hacer que el resto siga haciendo RCP y así prolongar las posibilidades de reanimación hasta que llegue el sistema de emergencia. Ahora les voy a explicar también cómo se colocan las manos y demás, pero es otra de las posibilidades que mientras nosotros estamos haciendo, comprometamos a alguien para que pueda seguir haciendo maniobras de reanimación. Entonces, la persona recobra la conciencia, listo, dejamos de hacer RCP, llega el sistema de emergencia, se seguirá haciendo, pero ya por un médico entrenado, por enfermeros entrenados, agotamiento del rescatador, y por último, la otra que nosotros dejamos de hacer RCP es cuando se constata el fallecimiento de la persona o de la víctima. Obviamente que es un transeúnte o un agente sanitario no lo va a hacer, siempre la constatación de fallecimiento la hace un profesional médico habilitado para esta tarea. De modo tal que esas serían las 4, las 3 que les competen a ustedes son las que hemos nombrado, la cuarta la agrego a modo de curiosidad, que también el fallecimiento constatado hace que nos habilite a dejar de realizar maniobras de reanimación. Las maniobras de reanimación, lo que decíamos, es a la frecuencia a la que se deben hacer, 100 a 120 por minuto, de forma ininterrumpida, a una profundidad de 4 o 5 centímetros. La forma en que se hace, ahí va a variar muchas veces de la edad del paciente. En adultos no es lo mismo que en los niños, y en los niños no es lo mismo que en los bebés de hasta 1 año. En el adulto lo que se hace es lo que todo el mundo ha visto, el talón de la mano más hábil, derecha o izquierda, es indistinto, sobre el punto de unión de la cruz que hace la línea medio esternal, que es la mitad del esternón, que es el hueso plano que está en la cara anterior del tórax, con la línea intermamilar, es decir, la línea que une ambas mamilas. Esa cruz que se genera en ese punto de unión, nosotros apoyamos el talón de la mano, entrelazamos la mano contralateral
con los brazos extendidos y todo el cuerpo en línea recta sobre el paciente, arrodillados nosotros a la derecha o a la izquierda del paciente, con las piernas abiertas a 45 grados, las rodillas abiertas a 45 grados, vamos a hacer esas compresiones con la fuerza del cuerpo y moviendo la cintura, no flexionando los codos, vamos a hacer todas las compresiones que sean necesarias. Por otro lado, si el paciente fuese un menor de 8 años o un niño, aunque tenga 10 años, de una contextura más menuda, se hace lo mismo, pero no entrelazando ni dejando caer todo el cuerpo, sino solamente con una sola mano, la mano más hábil, la derecha o la izquierda del rescatista, el talón de la mano en el mismo lugar y haciendo el mismo tipo de compresiones. En los bebés hay dos modalidades para hacer. El ritmo tiende a ser más alto, no menos de 120 compresiones por minuto. Se hace con 2 dedos, también en el mismo sector del centro del pecho, en la línea de que se cruza la intermamilar con la medio external, y se usan en los bebés de hasta 1 año, 2 dedos, el índice y el medio, y en forma recta, perpendicular al pecho, se hacen las maniobras de reanimación. La otra forma es tomar con las 2 manos el torso del bebé, poniendo los 4 dedos de cada mano sobre la columna del bebé y los pulgares en el punto que habíamos referido en los casos anteriores, y a mano llena realizar 120 compresiones por minuto durante el tiempo que sea necesario para que llegue el sistema de emergencia o después ir cambiando con otro rescatador. Cuando hacíamos respiraciones, en los adultos hacíamos una extensión de la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea, tapábamos la nariz y hacíamos 2 respiraciones intensas para llenar los pulmones y estimular la respiración. Eso lo hacíamos 2 veces por minuto, con intervalos de 30 masajes entre las 2 respiraciones. En los bebés, en los niños igual, y en los bebés similar, pero no hiperextendemos la vía aérea, porque ahí sí en los bebés puede obstruirse la vía aérea cuando la hiperextendemos por una cuestión anatómica. Entonces lo que hacemos es una ligera extensión, mirando, que quede el niño mirando hacia el techo, y ahí con nuestra boca lo que vamos a hacer es cubrir boca y nariz del bebé y hacer una insuflación suave, porque la capacidad pulmonar nuestra siempre es muchísimo mayor que la de un niño, de modo tal que si generamos una respiración completa nuestra, vamos a generar un trauma seguramente en los pulmones de ese bebé. Así que bueno, estas son las cosas que tenemos que ver. Volvemos a referirnos a lo importante, más allá del conocimiento de las maniobras y todo. Esta secuencia la tienen que grabar a fuego. Escena segura, valoración de conciencia, responde, respira, activación del sistema de emergencias, posicionar a la víctima boca arriba sobre una superficie dura y luego comenzar las maniobras de reanimación. 30 por 2 cuando hacemos respiraciones a una frecuencia de 100 por minuto. Si no vamos a hacer respiraciones, que es una posibilidad, es continuo los masajes hasta que llegue el sistema de emergencia, tienen que ser continuos a 4 centímetros o 5 centímetros de profundidad a una frecuencia de 100 por minuto, lo más rápido que podamos hacer, con compresión y descompresión completa para que el corazón vuelva a llenarse de sangre. Si tuviésemos la posibilidad de desfibrilar, también lo podemos hacer, o bien vía desfibrilaciones con equipos automáticos externos que suele haber en algunos lugares, que también tienen, para que esos equipos estén habilitados en esos lugares, tiene que haber personal entrenado, no necesariamente médico de enfermería, sino personal del trabajo, en supermercados, en aeropuertos, hay personales entrenados a tal efecto, para que se pueda utilizar. Muchísimas gracias.
Bueno, le agradecemos, doctor Daniel, bueno, y lo comprometemos para cuando empecemos el RCP en vivo y en directo con estos 80 que vamos a seleccionar, privilegiados, lo comprometemos para que esté presente. Bien, seguimos con esta serie de charlas. Vamos a invitar a los siguientes participantes. Bueno, para la siguiente charla está presente en la sala el licenciado Lucas Godoy. Lucas es kinesiólogo del Cuerpo Médico Binacionales. Él va a estar a cargo también dentro de los juegos de cada uno de los deportistas de San Luis. Y obviamente hoy queríamos que esté presente para que nos cuente un poquito de cuál es el rol que tiene el kinesiólogo en el campo de juego. No solo para aprender en estas circunstancias, sino para todos aquellos que les interesa la parte deportiva y quieren continuar en su carrera de esta forma. Muchas gracias, Lucas, por venir y a ver qué nos decís. Bueno, gracias, doctor Porporato, por la presentación. Buenas tardes para todos. Antes de empezar, quisiera decir que es una alegría poder ser parte de esta charla, de compartir estos minutos con ustedes en un tema tan lindo y tan apasionante que es para nosotros la kinesiología deportiva. En esta oportunidad vamos a hablar del rol del kinesiólogo en el campo de juego. Y antes de comenzar a desarrollar un poquito algunos temas y algunos puntos a tener en cuenta, me gustaría decir que la medicina deportiva, en conjunto con la kinesiología deportiva, van de la mano y es una ciencia que en los últimos tiempos ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho para brindar herramientas a los deportistas. Por ende, ser parte de este equipo a nosotros nos llena de alegría, nos sentimos unos privilegiados y, como les decía antes, poder compartir este momento con todos los voluntarios nos pone muy, muy felices. En nuestra época de estudiante nos hubiese encantado haber tenido un evento como este que vamos a vivir. Los Juegos Binacionales son unos juegos muy importantes para la provincia a nivel federado juvenil y ojalá que puedan vivirlo, palparlo y disfrutarlo como nos toca hacer a nosotros desde hace un tiempo bastante importante. Como les decía recién, antes de hablar del rol del kinesiólogo en el campo de juego, quisiera dejar primero un pequeño concepto o una pequeña definición de lo que es la kinesiología deportiva. Sabemos que la kinesiología en general tiene muchas ramas, muchas especialidades y la parte deportiva es una de ellas, y es la que se encarga de no solamente rehabilitar todo lo que tiene que ver con las lesiones que sufren los deportistas en el campo de juego, sino también últimamente se hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con la prevención de lesiones. El rol del kinesiólogo dentro de los cuerpos médicos cada vez están teniendo un poco más de importancia, porque conjuntamente con el médico, con el profe, se planifica para que desde nosotros, desde nuestro aspecto kinesiológico, podamos aportar nuestras propias herramientas para brindarle un mejor desarrollo deportivo a los atletas o a los jugadores. Con respecto al rol del kinesiólogo propiamente dicho, creo que tenemos que tener en cuenta tres aspectos que son importantes, como es el ingreso y la atención inmediata al campo de juego, un diagnóstico precoz y una efectiva intervención. Obviamente que eso lo vamos logrando con la gimnasia diaria, con el correr del tiempo y de los años, pero es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros logramos hacer un diagnóstico precoz, es decir, sospechamos de la lesión cuando ya vamos en camino a la atención del deportista, seguramente nuestra intervención va a ser más efectiva. Si nuestra intervención es más efectiva, es más beneficioso para el deportista y en ese momento nos permite a nosotros, junto con el médico,
tomar la decisión de si puede o no seguir desarrollando la actividad. En el campo de juego hay algunos puntos que hay que tener en cuenta con respecto al armado del bolso, a el interiorizarse sobre la disciplina y a lo que nosotros llamamos observar o mirar el deporte que nos toca cubrir. Con respecto al armado del bolso o el maletín de primeros auxilios que vamos a llegar, no es un tema menor, es un tema muy importante últimamente porque nos permite a nosotros prepararnos y ya anticipar muchas cuestiones, como por ejemplo lo que nosotros decimos de ganar tiempo. ¿A qué nos referimos con ganar tiempo? Previamente nosotros tenemos que saber qué vamos a llevar, qué voy a llevar, cómo lo voy a usar y por supuesto la distribución. Para que justamente como en el punto anterior decíamos de que la intervención sea efectiva, el armado del bolso nos va a permitir que sea efectiva esa intervención. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a atender al deportista, al abrir el bolso ya tengo que saber cómo lo distribuí para saber si voy a usar alguna gasa por si hay un corte, alguna venda Coban por si tengo que estribar, o alguna tela adhesiva por si tengo que cubrir alguna otra parte. Generalmente el kinesiólogo siempre asiste al médico cuando se ingresa en el campo de juego, pero también sabemos que a veces los cuerpos técnicos o los cuerpos médicos no tienen la posibilidad de tener al médico, entonces es el kinesiólogo que está a cargo y que tiene que comandar. Entonces es importante tener en cuenta estos puntos, armar bien y tener previsibilidad de lo que nos puede llegar a suceder en el campo de juego para poder actuar efectivamente. Bueno, algunos de los elementos que se suelen llevar, que son importantes, es el spray frío, que es un anestésico local, que es el más común de todos, gasas, guantes por si tengo que manipular alguna herida. Probablemente hayan visto que últimamente los cuerpos médicos ya ingresan con los guantes colocados, suelen tener 2 pares porque cuando manipulan luego sacan y queda el de abajo y después se lo vuelven a cambiar, pero justamente tiene que ver con lo que decíamos al principio de la charla, que es para efectivizar la atención, ganar tiempo y no demorarse en tener que colocárselos y después buscar los elementos en el maletín. Las cintas, las telas adhesivas, como vemos ahí, algunos rollos Coban, también son muy importantes. Una tijera para cortar tape, que muchas veces es muy importante porque esa punta redondeada nos permite introducirla sin miedo alguno a generar alguna lesión o lastimar la piel del deportista. Y la bolsa de hielo deportiva, que seguramente también lo habrán visto en la televisión o en algún evento, donde se utiliza bastante cuando se llega a atender al deportista, porque antes de buscar el diagnóstico o manipular la zona, se aplica unos 2 o 3 segundos de manera friccionada como para generar un estímulo analgésico rápido y de esta manera así poder continuar con la intervención. Nosotros generalmente estamos más afines con algunos deportes más que otros, entonces siempre nos preguntamos si es importante conocer la disciplina y en el caso de que sea importante, ¿por qué? Bueno, realmente consideramos que es sumamente necesario por lo menos conocer lo básico del deporte porque nos va a dar la ventaja de saber biomecánicamente el gesto que realiza el deportista y nos va a nosotros permitir prever una hipotética lesión. Por dar algún ejemplo, los deportes multidireccionales como el básquet, el handball, tienen algunos mecanismos o algunos movimientos biomecánicos que nos pueden llegar a
orientar hacia un supuesto diagnóstico cuando estamos en el campo de juego, y hay otros deportes unidireccionales que nos llevarán a otro diagnóstico. Entonces, es bueno interiorizarse, conocer y saber el gesto del deportista en el caso que no lo sepamos, porque nos va a permitir a nosotros armarnos de algún supuesto diagnóstico. Y por último, para ir finalizando, con esto que tiene que ver con el rol del kinesiólogo en el campo de juego, pusimos si los partidos los tenemos que mirar u observar. Cuando hablamos de mirar, hablamos de que estamos dirigiendo la vista hacia un objeto, nada en particular, y cuando hablamos de observar, hacemos énfasis en prestar atención de manera cuidadosa a algo. Los partidos o el evento que nosotros cubrimos lo tenemos que observar. Lo tenemos que observar siempre porque generalmente cometemos el error, y nos ha pasado todo, de que seguimos la jugada y seguimos viendo para dónde va la pelota o el elemento que se está utilizando, y sin tener en cuenta de que a veces algún deportista nuestro quedó en el suelo tendido, y más allá de eso no prestamos atención a cómo fue el mecanismo que lo llevó a estar en esa situación. Si fue un golpe externo por un trauma de un contrario, si fue por sí solo, si fue algo muscular. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de observar, seguramente vamos a ganar tiempo, vamos a empezar a armar en nuestra cabeza algún supuesto diagnóstico, y ya estaremos cerca del campo de juego para que cuando el árbitro autorice ingresar. Entonces, en todos esos pequeños pasos vamos ganando tiempo y nos va a permitir hacer lo que decíamos al principio, que nuestra intervención sea efectiva y el beneficio sea para el deportista. Dicho esto, agradezco la posibilidad de haber participado de esta charla. Espero haber sido claro, y si no, estamos a disposición para evacuar cualquier duda. Y bueno, como decía recién, a los futuros colegas, ojalá disfruten de este evento y lo sientan como parte, porque realmente vivirlo desde adentro es una experiencia muy linda. Bueno, para seguir con esta última charla, exportado de Córdoba, naturalizado en San Luis, lo tenemos al licenciado Marcos Gómez. Marcos es kinesiólogo, osteópata. Él también pertenece al equipo del Cuerpo Médico de Binacionales, que yo digo Cuerpo Médico Binacionales, pero en realidad nosotros tenemos un departamento que se llama Ciencias del Ejercicio, que funciona en el AVE Fénix, departamento que es nuevito, les vamos contando. Marcos Gómez, Lucas Godoy, Romina Godoy, y quienes hablan somos pertenecientes a este grupo, junto con los profes que trabajan dentro del AVE Fénix. Así que bueno, no solamente presentarles a Marcos, sino presentarles también esta parte del departamento que tenemos nuevito funcionando en AVE Fénix. Marcos, con vendaje preventivo, siguiente charla. Adelante, amigo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marcos Gómez, como dijo el doctor. Pertenezco al programa de alto rendimiento. Bueno, la idea de esto es darle la total importancia que debe tener un vendaje preventivo para todas las disciplinas que van a abarcar los Juegos Binacionales. En el transcurso de lo que vamos trabajando durante el año y el año pasado, hemos logrado reducir un alto porcentaje el grado y la gravedad de lesiones deportivas que hemos encontrado, o que encontrábamos antes de empezar a darle importancia al vendaje preventivo. Tanto al vendaje preventivo como a la posición de cada segmento corporal o articular que compone la zona que vamos a trabajar, ¿no? Así que bueno, agradecido de pertenecer a este grupo, y bueno, vamos a empezar a conversar un poquito de
lo que es el vendaje preventivo. Cuando hablamos de vendaje preventivo, sabemos que es una técnica de inmovilidad parcial que se utiliza principalmente en lesiones tendinosas, musculares y ligamentosas. Bien, es parcial porque limita de forma selectiva el movimiento, donde aparece el dolor o hacia donde empeora la lesión. Es decir, que debemos saber el grado de lesión que tenemos y también el mecanismo de producción de esa lesión para poder llegar a ayudar al deportista. Es decir, siempre controlar y saber la biomecánica de cada segmento articular para poder prevenir o acompañar el proceso de readaptación de cada deportista. Entonces lo que vamos a tratar de hacer siempre es observar y ver biomecánicamente cuál es el segmento articular que está lesionado. Generalmente los deportes que más observamos o que más trabajamos, que son los deportes de alto impacto, que podemos trabajar como el vóley, por ejemplo, más allá de que sus saltos son altos, pero también son seguidos, o sea, y a un alto impacto, como recién les decía. Entonces lo que trabajamos con los chicos de la selección de vóley es ayudar a prevenir, es decir, enseñarles a vendarse para poder afrontar cada partido, ¿no? Cada partido, cada entrenamiento, porque siempre somos la idea de ayudar a los chicos tanto en el entrenamiento como en un partido, ¿no? Dar la importancia realmente necesaria a cada vendaje. Por eso es que se les enseña a vendar de temprana edad a los chicos, para que sus esguinces no sean residuales, no sean crónicos, no sean repetitivos. Bien. Vamos a pasar al otro power. El vendaje, tenemos que saber que lo podemos hacer de tres formas. Un vendaje elástico, que es un vendaje de contención, utilizando vendajes blandos, como vendas elásticas puras, vendas cohesivas o adhesivas. ¿Sí? Es una técnica terapéutica y deportiva fundamentalmente. Es decir, que podemos usar vendas que le ayuden a la fisiología y a la biomecánica, por ejemplo, de un tobillo, para acompañar el movimiento durante el proceso de juego, o también de forma terapéutica, para acompañar el proceso de curación. Bien, si hablamos de un vendaje preventivo rígido, hemos puesto acá que esta técnica es utilizada para anular el movimiento que causa el dolor, conocido como el vendaje duro, es decir, acompañar el proceso de curación y tratamiento, es decir, nosotros ya empezamos a trabajar con el paciente, con el deportista, y lo acompañamos durante su periodo de tratamiento, de acuerdo a la esguince, por ejemplo, que haya tenido, el grado que haya tenido. Y hablamos de mixto cuando se combinan las dos técnicas, es decir, buscamos una funcionalidad y buscamos mantener rígido el segmento corporal o articular. Bien. Cuando hablamos de vendaje, debemos saber que primero debemos mantener la zona libre, limpia, si voy a vendar, ¿cierto? Por ejemplo, acá pusimos la foto de algo muy común, que en la mayoría de las selecciones que estamos trabajando con ellos, empezamos a ver es el tobillo. Entonces acá vemos que la posición del tobillo se llama posición neutra, ¿sí? La zona está libre, y voy a empezar a vendar, ¿sí? De acuerdo al movimiento que voy a tratar de impedir. Por ejemplo, si voy a ir hacia afuera, entonces voy a empezar desde la cabeza o de un poquito más abajo de la cabeza de los deditos, del metatarso, y voy a empezar a vendar desde ahí hacia arriba, ¿cierto? Siempre acompañando y impidiendo que el vendaje quede muy rígido.
¿Por qué? Porque es para evitar cualquier tipo de lesión compresiva. Entonces, favoreciendo también el retorno venoso, pero no olvidándonos siempre de un vendaje funcional, o sea, un vendaje blando, ¿sí? Acompañar hacia arriba, que vaya y cubrir los malleolos, que son los segmentos articulares que se lesionan. Por los dos lados de los malleolos tenemos los ligamentos. Y llegar siempre a 2 dedos por encima de los malleolos, a esta altura, como vemos en la foto. Y acá le hemos puesto nosotros que es la zona donde se da el inicio del vendaje. Es decir, por encima de la cabeza, del metatarso. ¿Bien? Siempre acordarse que el vendaje debe empezar en una posición neutra. Acá mostramos cómo vamos cerrando el vendaje. Bien, todo esto van a estar en las fotitos, así que cualquier duda que tengan nos pueden consultar. Y vamos llevando hacia arriba, siempre cuando paso el tercio medio, genero la tensión. O sea, paso, genero tensión, paso, genero tensión. Y ahí voy cubriendo, ¿sí? Acá vamos viendo cómo vamos cubriendo. Paso por detrás, por encima de los malleolos, a 2 dedos, y vuelvo a cubrir. Siempre evito que quede esto, ¿cierto? Evitamos que quede la ventana que está en el calcáneo. La cubrimos y queda así, a este nivel. Bien, siempre tratamos de que, como decíamos, la posición del pie sea en posición neutra. Vamos cubriendo, cubriendo, y llegamos a la totalidad del tobillo. Entonces yo ya tengo un vendaje funcional, listo para empezar el partido, que sé que juegue el atleta que estamos ayudando. Bien. Y tratamos siempre de hacer una fijación, que nosotros generalmente la hacemos acá la hicimos con cinta, ¿sí? Por encima del malleolo, para darle mayor firmeza. Entonces ya tengo todo cubierto de articulación. Esto no quiere decir que el paciente no pueda formar o producir un esguince, pero el proceso en cuanto a los grados del esguince va a ser mucho menos. Entonces, lo vamos a tener reinsertado el campo de juego rápido. Bien. En este caso pusimos un vendaje más semirrígido, que lo hicimos solamente con cinta, ¿cierto? Tenemos un anclaje, entonces yo tengo que trabajar por encima del tobillo a 2 o 3 dedos, ¿sí? Un anillo de cinta, a la altura de la cabeza del metatarso, también paso igual, un anillo, ¿sí? Cubro, bien sujeto, y empiezo a pasar de malleolo interno a malleolo externo, por debajo, bien, entre la parte media del pie. Paso y anclo al otro lado. Siempre buscando el anclaje. ¿Qué cubro ahí? Los ligamentos. Tanto el externo como el interno. Entonces lo sujeto. ¿Cuándo uso esto? Cuando ya sospecho que he tenido una esguince de primer grado, segundo grado, y ayudo al proceso de curación. ¿Sí? Paso por un lado, por el otro lado de los malleolos, y vuelvo a cubrir la cara externa e interna del pie nuevo. Para un lado y para el otro. Y voy formando una botita. Para un lado, para el otro. Bien. Y voy buscando siempre que el piecito quede rígido, para acompañar el proceso de curación. Y todo esto acompañado, obviamente, de la fisioterapia, ¿cierto? De trabajar con campos magnéticos, con láser, drenaje, ¿sí? Para desprender todo lo que sea el sistema linfático, toda la sustancia de desecho que se ha producido en el caso de una esguince, ¿cierto? Favorecer el retorno venoso. Mucho hay que favorecer el retorno venoso para desprender eso y reordenar las fibras lesionadas, como por ejemplo con un masaje Sirias transversal. Bien. En este caso estamos viendo cómo va quedando en la parte posterior, ¿sí?
y así queda el vendaje hecho con cinta semirrígida. Bien. Acá hemos puesto nosotros un vendaje que inhibe la flexión o la extensión de la muñeca, ¿sí? Y también lo hemos hecho con cintas. Todo bien para conseguir y hacer, ya sea los chicos que van a estar cubriendo en los campos de juego, como lo podemos tener siempre a mano. Bien, entonces pusimos acá que para la realización es muy importante tener una tira de venda elástica adhesiva plegada en su extremo, ya que esto no va a ser de tirante para evitar la flexión o la extensión, ¿bien? O dejar la muñeca en 0 grados. ¿Bien? Acá tenemos la cinta que está partida en dos. ¿Bien? Y acá colocamos dos tiras de venda elástico adhesiva circulares con cierta tensión, una tensión media, al 50%, ¿sí? Una a la altura de la región metacarpiana, ahí, ¿bien? Y la otra un tercio distal del antebrazo, este que tenemos acá, ¿sí? Generalmente en deportes con caída, con movimientos bruscos de muñeca, que pueden sufrir un esguince de codo, vamos buscando empezar a ayudar con vendaje a nivel del miembro superior. ¿Bien? En esta postura pusimos cómo inhibir, ¿bien?, la extensión de muñeca cuando se han lesionado los ligamentos. ¿Bien? Entonces ponemos la muñeca en flexión y la tira mencionada la colocamos por la palma de la mano, ¿sí? Que sería esta, ¿bien? Y con los extremos separados. Hacemos que abrace la región metacarpiana y el tercio distal del antebrazo, ¿sí? Lo que hablamos en la foto anterior. ¿Bien? Dejando que la muñeca alcance los 0 grados como máximo. ¿Bien? Esto se consigue tensionando más o menos la tira de venda elástica, ¿bien? Que es la que tenemos acá. Entonces, una vez que tenemos colocada la venda elástica en la cara palmar, la sujetamos de vuelta con cinta. ¿Bien? Entonces ahí le volvemos a evitar que la muñeca genere la extensión, manteniéndola en posición 0. Bien. Acá tenemos para inhibir la flexión, ponemos la muñeca en extensión, bien, y la tira mencionada la colocamos en la parte dorsal del antebrazo y la mano, al revés de lo que hicimos hace rato, ¿eh? Una vez que tenemos colocada la tira en la cara dorsal, volvemos a cerrar con cinta. ¿Bien? En la zona metacarpiana y en el tercio distal del antebrazo. Y ahí evitamos que la muñeca genere una flexión. Tiene una flexión limitada, entonces la protegemos. Bien. Para dejar la muñeca en posición neutra, bien, realizar los pasos de adscripto que hicimos hace ratito, bien, tanto para la flexión como la extensión, bien, como existe una igualdad de fuerza. La muñeca queda a 0 grados con un máximo mínimo de 10 grados más o menos. En este caso es para que la dejemos en posición neutra. Bien. En este caso tenemos el vendaje para evitar la extensión de codo, como hablamos recién, que son muy comunes las lesiones, por ejemplo, en los chicos que hacen natación o en los chicos que hacen vóley, por ejemplo, handball, ¿sí? Bien, colocamos dos abrazaderas de venda elástica, una en el tercio medio del antebrazo, ¿bien? Y la otra a la altura del tercio del brazo, sin comprimir, siempre sin hacer tanta fuerza. ¿Bien? Y luego podemos colocar estas tiras que tenemos acá, son las famosas tiritas de sujeción, que las podemos hacer con tape, bien, en forma de asterisco, bien, o usar una venda elástica adhesiva. Bien. El vendaje preventivo que hicimos para el hombro, se lo describimos acá en este dibujito, bien. Lesión que no es muy común de ver las luxaciones, no hemos visto muchas luxaciones, pero hay que tener mucho cuidado porque proteger siempre la cabeza y el húmero. Esto lo hemos hecho para que ustedes se den cuenta cómo va a ir sujetado. Sujetado e inhibido. Bien. Imagen 1, imagen 2, y la imagen 3.
Siguiente que va a pasar sujetando el antebrazo al pecho, recorriendo la cara posterior, dando vuelta. Y una vez que pasamos por el lado 3, subo por detrás del omóplato, para que no tenga movilidad la cabeza el húmero, y baja por debajo, por delante la cabeza el húmero. Una vez que baja por delante la cabeza el húmero, sujeta el antebrazo como figura número 5. Y así, hasta que lleguemos a cerrar. Bien. Eso es más o menos lo que queríamos contar más o menos en cuanto a vendaje preventivo y su importancia. Cualquier duda que quede, nos encontramos a su disposición y bueno, agradecido de formar parte de este equipo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Marco por tu charla, muy clara. Recuerden entonces que a partir de ahora ustedes van a tener un Google Form que va a llegar a su mail. Ese mismo mail, que es el mail oficial de los Juegos Binacionales, es donde ustedes pueden hacer cualquier pregunta referida a los temas que hemos estado charlando. Esas preguntas la secretaria lo va a derivar a cada uno de los especialistas y obviamente nos encontramos a su disposición para todo lo que necesiten. La próxima charla vamos a estar hablando ya de urgencias en el campo de juego traumatológicas, hidratación y crioterapia. Nos vemos la próxima en 15 días. Muchas gracias.